Candilejas, teatro y espectáculo con César Vidal. Estamos de regreso para esa entrevista especial con la que concluimos los programas de La Voz el viernes por la noche. Ustedes saben que la gente que les traemos siempre es especial. Yo siempre tengo que hacer la salvedad, porque es una cuestión de justicia, de que el programa La Voz acaba de lunes a jueves siempre con gente de primer nivel en la economía, de primer nivel en la literatura, de primer nivel en el análisis psicológico, pero este programa del viernes siempre tiene una entrevista muy especial. En ocasiones estamos hablando de gente que es conocida en todo el planeta. Es ese director de cine que en su día ganó el Oscar, es esa bailarina de ballet que todavía sigue paseando su arte por los teatros de todo el mundo, es ese cantante del bel canto que todavía pasea de escenario en escenario. Son personas conocidas universalmente. A veces es gente que es solo conocida dentro de su país, pero que nos parece gente extraordinaria, que tiene que ser conocida más allá. Ahí tenemos el peruano que queremos que conozcan en Argentina, o ese argentino que conozcan también en México, o ese mexicano que deseamos que conozcan también en España, o ese español que queremos que conozcan en Colombia. Hablamos de gente que nos parece que tiene una historia interesante, extraordinaria desde muchos puntos de vista y que tiene que conocerse más allá de los límites de su país de origen. Y en ocasiones también nos encontramos con gente extraordinaria que ni siquiera es conocida en la totalidad de su país, quizás solo en una región, quizás solo en una ciudad, pero la labor que desarrolla es tan importante que merece la pena que ese conocimiento sea universal. Nuestra invitada de esta noche es una persona con una terrible, pavorosa, verdaderamente escalofriante experiencia y al mismo tiempo es una persona a la que esa experiencia no ha quebrado, a la que no ha laminado, a la que no ha aplastado, sino que por el contrario da la sensación de que ha contribuido a que luego haya continuado siendo una activista y una activista por causas nobles. Yo diría que con una capacidad de resistencia, con una capacidad de enfrentarse a las difíciles situaciones, con una capacidad de continuar luchando ciertamente notable. Les estoy hablando de Leslie Cali. Leslie, muy bienvenida, muy buenas noches. César, muchas gracias por la invitación. De verdad que cuando me abordas, para mí es un honor estar en este programa con tan alta audiencia y alta estima de los oyentes hacia ti. Gracias de verdad por la oportunidad. Buenas noches a todos los que nos están escuchando también. Leslie, si te parece, vamos a empezar hablando de tu experiencia vital partiendo de una fecha muy concreta, que es el 12 de abril de 1999, fecha a la que tú te has referido en multitud de ocasiones, que incluso ha dado lugar a un libro más que notable. ¿Quién era Leslie Cali ese 12 de abril de 1999? Leslie Cali era una mujer llena de sueños, acababa de terminar su bachillerato, 18 años recién cumplidos, y quería tener la experiencia de ir a un kibbutz en Israel para mejorar el inglés y de trabajar en una granja agrícola con gente de múltiples culturas, eh, y quería tener esa experiencia. Recuerdo que mi padre ya falleció este año, era piloto y él no quería que me fuera tan lejos. Me dijo, no, ¿por qué no? Él tenía un apartamento pequeño en Cartagena y me propuso irme a Cartagena, estarme un tiempo en Cartagena, pero no irme tan lejos del país. Y además, mi hermano, que es una persona que se la pasa metido en las noticias, todo, me decía, por Israel hay muchos secuestros aéreos, hay muchos bombardeos, siempre viven en una guerra constante. ¿Por qué se va tan allá? Yo quiero irme a Israel, no sé por qué quería irme. Nos montamos, íbamos camino al aeropuerto y camino al aeropuerto mi papá me seguía insistiendo, no viajes, no viajes, no viajes. Y uno no escucha, uno de terco, la juventud. Insistí en ese viaje
nos montamos en el avión, abordamos el avión. Fuimos los últimos pasajeros en abordar porque mi papá tiene esa costumbre. Mi papá es piloto de Avianca, era piloto de Avianca, pero ese día él no estaba con ese avión. Él volaba aviones más grandes. Este era un avión, un Fokker 50, con una capacidad de 52 pasajeros para hacer vuelos más pequeños entre ciudades de Colombia. Eh, por cosas del destino, no sé por qué mi papá siempre dice que uno debe abordar de últimas el avión. No sé por qué, y pues tengo esa costumbre ya con él. Ese día en el aeropuerto pasaron dos cosas. Los controles de seguridad no funcionaban, no había detector de metales, no había absolutamente nada. Y estábamos con mi hermana que nos fue a llevar al aeropuerto, mi papá y a mí, y nos sentamos en una cafetería. eh, Recuerdo que uno de los señores que estaba al frente en la otra mesa, estábamos mirando un periódico que él tenía en la mesa y estábamos haciendo un comentario sobre una noticia que había pasado, no recuerdo muy bien. De otra persona dice, oh, necesitan el periódico, lo prestan. Ha pasado en otras ocasiones. Este Sí, señor nos miró feo, cerró el periódico, se paró y se fue. Y yo le dije a mi hermana, pues, en forma de burla, le dije, este tipo se parece a su exnovio. Y soltamos como la carcajada y bueno, pasó ya. Cuando estábamos abordando el vuelo, el señor no quería tampoco, quería también abordar de últimos, pero pues mi papá ya dijo, "Ah, vamos entonces, porque este señor no va a querer". Y cuando yo volteé a mirar, era el tipo que se parecía al exnovio de mi hermana con cara de malo. Ese fue uno de los secuestradores del avión. caramba. Abordamos el avión, a nosotros nos tocó en los puestos de atrás. Mi papá estaba en ese momento, me dijo, nena, no me voy a sentar al lado tuyo porque voy a sentarme con un compañero de vuelo que necesito hablar unas cosas del trabajo con él. Le dije, ok. Yo me pongo los anteojos para leer una revista de estas del avión. El avión, están encendidos los cinturones de seguridad. El avión despega muy normal. eh, y apenas se apagan los avisos de las luces de seguridad, de los cinturones de seguridad, como para que la gente pueda ir al baño o algo así. En ese momento en el que se apaga, empiezo yo a escuchar un ruido en la parte de atrás del avión, como si como si se estuviera formando una pelea. Y yo volteo a mirar y son fracción de segundos y veo un, un- un- una cosa que todavía digo, ¿cómo es posible que esto hubiera pasado? Está uno de los hombres terminándose de poner un pasamontañas, una capucha, y con la otra mano sostiene un revólver que se lo está apuntando el auxiliar de vuelo que está en el jump seat de atrás del avión. Todo el todos están con caras de angustias y en ese momento se empiezan a parar otras dos personas de al lado casi de nosotros y en el medio del avión otros dos y adelante otros dos y todos empiezan a sacar armas de los portaequipajes, de las maletas y se empiezan a cubrir los rostros con pasamontañas. ¿Cómo cuántos eran los secuestradores? ¿Recuerda usted? Yo vi en el avión 5 personas, pero 5. no vi, el otro estaba en la cabina, el sexto estaba en la cabina, el sexto se fue para la cabina. En ese momento, uno de los 5 que quedaron en el avión toma la vocería. Ay, uno piensa que ese evento superado cuando uno está hablando de esto, pero cuando uno empieza a recordar y se vuelve uno a meter en el momento, mm, mi voz puede ser que suene alterada porque me altera un poco. Espero que entiendan los oyentes que esto es pues, parte del proceso. Naturalmente. Eh, Uno de los hombres toma la vocería y dice, aquí ninguno se las venga a dar del héroe porque le va mal. Nosotros somos de las AUC, vamos a bajar a un comandante nuestro y ustedes pueden continuar el rumbo. Hagan lo que se les dice, por favor, agachen la cabeza, miren hacia el piso, pongan los brazos sobre la silla delantera, no nadie vaya a ser del héroe. Pues yo,
con 18 años, súper curiosas, como siempre. Me quedé mirando todo lo que estaba pasando. Es uno de los de los que estaba atrás se hizo en mi silla, que era la única silla desocupada, porque mi papá estaba más adelante. Ujú. Y el hombre tenía puesto su mano en la silla de adelante, pero yo creo que ellos estaban más nerviosos que nosotros, porque la mano a él le temblaba terrible con el arma. Y yo, pues, lo único que decía: "Señor, ¿será que yo puedo guardar mis gafas? Porque si vamos a aterrizar, yo no sé dónde vamos a aterrizar, me da miedo que, pues, tenga mis gafas puestas". Me dijo: "Sí, sí, sí", pero la idea de eso no era guardar las gafas. Yo para ese viaje, Isaac, yo ahorré cantidad de dinero porque mi papá y mi mamá no me querían dar dinero para irme para Israel. Yo vendí mis joyas que me habían dado a los 15 años, yo hice rifas, yo hice de todo para poder tener el Costear dinero el viaje, suficiente. sí. Yo me costeé el viaje porque era tanta la negativa en mi casa que no me querían ayudar. Sin embargo, mi papá después me dijo que él tenía dinero para darme, o sea, pero yo dije: "No, yo tengo que guardar mis dólares porque me voy a quedar sin dólares". Oye, dije: "Esta gente me va a robar". O sea, era así de como de boba de pensar de, no, pues se montaron en un avión para secuestrarnos, no, sino nos van a robar. Eso era lo que yo pensaba. Pues a los 18 años no es que uno fuera muy O listo. sea, no piensas que más bien son asaltantes de caminos que terroristas, ¿no? Exacto. Entonces yo guardé rápido mi dinero en el bolsillo y guardé mi pasaporte. Eh, el avión aterriza. Ah, no, el que está al frente se queda mirándome y me dice, usted, y me hace señales como que venga. Entonces yo le dije al hombre que está al lado mío, le dije, creo que me están llamando a mí. Me dijo, sí. Entonces dije, ok, ya voy. Entonces me paré y el tipo que tiene la vocería me dijo, no, que se siente y que mire para el piso. O sea, estaba regañándome porque yo estaba mirando Sí. todo. Entonces yo obviamente seguí instrucciones, porque tan boba no soy. Em, y el avión, empiezo a ver yo por la ventana del avión que el avión empieza a descender muy rápido y las copas de los árboles empiezan a sobrepasar el avión. Yo dije, bueno, en cualquier momento de esto, aquí vamos a explotar todos, aunque mi papá me había dicho que el avión más seguro que existe eh, en Avianca era el Fokker 50 porque tenía una maniobrabilidad para aterrizar casi que en cualquier pista, pero sin Sí. embargo, pues se requiere una pista. Este, este avión lo aterrizaron en una pista clandestina que era utilizada en la época de Pablo Escobar para exportar cocaína, pero muchas veces el ejército la bombardeaba para que no pudieran salir ni aterrizar vuelos, avionetas ni nada por el estilo. Pero parece que la repararon y ahí el avión descendió, aterrizó relativamente bien, pero se quedó enterrado al fondo de la pista. Al fondo se abre la puerta del avión y entra un vaho, un calor bochornoso, infernal del Magdalena Medio, que es como una temperatura de 40 grados centígrados. Eh, y sube un hombre y se abraza con el que tiene la vocería. Y no sé si puedo decir esto al aire, pero es una grosería que se dicen fuerte. Dice, hijo de puta, coronamos, y saltaban y todos se abrazaban. Y yo decía, ¿cómo es posible que alguien celebre el pánico en el que uno está sumergido? Nos dice el hombre, tengan el documento, solamente salgan con el documento de identidad en la mano, dejen todo lo demás, dejen carteras, dejen todo equipaje, solamente el documento de identidad en la mano. Mi papá me espera como en la mitad del avión, que él estaba en la mitad, yo salgo. Empezamos a caminar y yo empiezo a mirar a mi papá, ¿qué es esto? Y mi papá me dice, no hagas preguntas, no hagas nada, sigamos órdenes y Sí, nos va a ir bien. sí. Salimos y cuando estábamos saliendo del avión hay una cámara que nos está registrando, una cámara de video que está registrando a todos los pasajeros como, eso sí lo sentí en ese momento con 18 años, como una mercancía que se iba a negociar. Bajamos y nos empezamos a internar
por la selva. eh, el río nos llegaba más que todo, no eran como río, eran como pantanos. El pantano nos empezó a llegar como a la altura del busto. A mí se me mojó el pasaporte, se me mojaron los dólares, se me mojó Es todo. decir, aquí Oh, cuando hablamos de selva, no estamos hablando simplemente de vegetación lujuriante, de árboles grandes. Aquí estamos hablando de un pantano en que el agua llegaba hasta el pecho. hasta el pecho, sí. Y en ese pantano, porque es que era como una vertiente del Magdalena, el Magdalena es el segundo río más grande de Colombia. El primero es el Amazonas, el segundo es el Magdalena, que atraviesa casi que todo el país. Y esta era una vertiente del río y ahí nos estaban esperando unas chalupas Johnson, que son estas chalupas de madera grandes con motores grandes. eh, y ahí nos dividieron como en 5 chalupas, nos montaron y no sé si era río arriba, río abajo, pero estuvimos como unas 2 horas en esas chalupas. Después de esas 2 horas nos bajaron, nos montaron en unos camperos como si fuéramos ganado, o sea, como si fuéramos vacas así, pero es que ni siquiera las vacas yo creo que las transportaban de esa manera tan horrible. Y empezamos como otras 2 horas de camioneta, o sea, por terrenos muy inestables. Eso no eran carreteras con asfalto, eso era trocha. Y en todo ese viaje, que es un viaje que, en fin, solo imaginarlo da escalofríos, en algún momento les ofrecieron agua, en algún momento les ofrecieron que pudieran realizar sus necesidades, No, nada, nada. nada, no podíamos, nada, porque en ese momento estaban pasando un helicóptero del ejército muy cerca de nosotros y ellos tenían mucho miedo de que hubiera un combate en ese momento. Entonces, la idea de ellos era esconderse, meterse muy en el monte, muy en la montaña, muy en la selva, para que no pudieran percibirnos los helicópteros. Yo me senté en el camión, en la parte de adelante, en una de estas camionetas, y le pedí el favor al que iba manejando, que no me respondió ni sí ni no. Asumí que era un sí. Le dije, ¿puedo prender el radio? Entonces me dijo, no me dijo nada, me miró feo, yo lo prendí y estaba escuchando las noticias en ese momento que decían que había un avión desaparecido. Y pues cuando hay un avión desaparecido es que se cayó. Es lo que Sí, piensa siempre la sí, gente. sí, sí. Y yo dije, mi mamá no se va a reponer de esto. O sea, mi familia, esto es un golpe muy duro para mi familia, mi papá y mi mamá, o sea, y yo acá, ¿cómo decirles que no, que estamos vivos, pero que simplemente, o sea, esta gente nos desapareció, pero estamos vivos? Y escuchaba las noticias, fueron horas muy angustiosas. Llegamos a a una ranchería, como es un pueblo de la nada, donde hay una sola escuela y de resto son casitas como de palitos. Ujú. Y ahí llegamos y nos metieron, y ahí sí nos dieron un refrigerio, nos dieron crema de dientes, nos dieron un cepillo, nos dieron una cobija. Y yo le pregunté a mi papá, papá, pero eh, ¿Qué está yo pasando no, aquí, no? ¿qué está pasando aquí? Porque el vuelo mío, porque yo tenía un vuelo que de Bogotá, yo tenía que agarrar un vuelo para Madrid que salía a las 6 de la tarde y de Madrid a Tel Aviv. Entonces yo estaba siempre mirando mi reloj diciendo, bueno, todavía yo alcanzo a agarrar el vuelo a Madrid. Entonces le dije, papá, pero ¿a qué horas nos irán a dejar ir a Bogotá? Y mi Buah, papá me miró por primera vez, como nunca en su vida me había mirado, me dijo, ¿tú es que eres bruta o qué? ¿No te das cuenta? Aquí nos secuestraron y hazte a la idea que de aquí no salimos mínimo en 6 meses. madre, Esto va para largo. madre mía, o sea, su padre era consciente de que el secuestro no iba a ser breve, sino que iba a ser un secuestro que se iba a extender meses. Sí, eso me lo dijo mi papá ese día. Mi papá era una persona muy inteligente, muy analítica, y él sí me dijo, este operativo no es por un día, este operativo es mínimo 6 meses. Aquí nos van a negociar quién sabe de qué forma. Aguanta, aguanta. Y, y me dijo, y come todo lo que te den, porque no se sabe después dónde nos van a meter y no vamos a tener con qué comer. Así que si te sirven, aquí no quiero verte de remilgosa,
porque pues yo era una niña de casa que, ay no, hoy no, no, Eso no ese me arrocito gusta, no, eso... eso no me gusta, no. Entonces con mi papá sí me tocaba comer de todo. Me dijo, si tú no comes, yo dejo de comer. Entonces acá nos morimos los dos. Entonces me veía obligada a comer sí o sí. Y afortunadamente fue así, porque hubo días en los que no se comía. Pero la experiencia de todo esto son momentos muy crudos. Es uno, lo vomitan a uno una realidad que uno no está preparado, pero la capacidad y el cuerpo humano y la mente humana es tan maravillosa que te haces fuerte a la brava. O sea, no hay otra opción. Claro. La gente dice, no, a mí donde me toque vivir eso, yo me muero. No, la mente humana tiene un instinto de supervivencia que solamente se activa en condiciones cuando no tenemos nada más que hacer. ¿Cuántos iban secuestrados en ese grupo? Nosotros íbamos 32 personas secuestradas. Qué bárbaro, qué bárbaro. 32 personas secuestradas y las que pasamos más del año fuimos 15 personas. ¿Cómo, Ellos qué va pasando bueno, con las entonces, personas? Las van... bueno, continúe usted con el relato, ya le interrumpiré yo. Continúe, por favor, no, con el esto, relato. bueno, yo les conté que en el avión ellos dijeron que iban a bajar un comandante de las AUC. AUC es las Autodefensas Unidas de Colombia, que eran los paramilitares, o sea, los que trabajaban de la mano con los del ejército en alguna ocasión y pues estos grupos se crearon en Colombia porque las guerrillas hacían lo que se les daba la gana, llegaban a unas fincas y cobraban extorsiones abismales a los campesinos y el ejército no podía hacer absolutamente nada. Los campesinos perdían sus ganados, esta gente, las guerrillas, les mataban sus ganados y no tenían forma de defenderse o los mataban. Entonces, muchos finqueros ricos y medianos se cansaron del abuso de las guerrillas y al ver que el ejército tampoco hacía nada, entonces ellos empezaron a crear estructuras paramilitares que eran otros grupos de campesinos que se formaban, se armaban y combatían a la guerrilla en sus mismas, ¿sí me entiendes? En sus mismas luchas, Sí, en sus mismos, de igual a igual. Cosas que el ejército no podía hacer, sí los podía hacer los paramilitares. O sea, ambos están mal, ¿sí me entiendes? Pero es que no había Estado en Colombia. Hay zonas donde no llegaba el Estado. Entonces, esta gente dijo que eran de las AUC. Resulta que no eran de las AUC, era del Ejército de Liberación Nacional, el que fue una ELN. guerrilla, el Sí, ELN, que fue una guerrilla en los años 50, 60, pero con la salida del narcotráfico y todo esto, las guerrillas hoy en día fueron a los capos del narcotráfico. Se volvieron grupos terroristas, criminales al servicio del narcotráfico. Ellos dejaron ya de ser guerrilla hace muchos años. Entonces, en ese momento, lo que estaba buscando el ELN era una zona de distensión y negociar con el gobierno nacional una zona de diálogos de paz, pero esos realmente no son diálogos de paz. Ellos lo que buscan es que no les molesten cierto territorio para que puedan exportar y hacer cocinas de cocaína y hacer, ¿sí me entiendes? O sea, y que sí. nadie los moleste, bajo la premisa de que diálogos de paz. Y en esa negociación, pues, nos llevaron a nosotros, nos metieron a nosotros. Y no era gente, primero ellos querían demostrar que tenían capacidad militar para secuestrar un avión. Entonces eso ya es como, es grave. Y querían demostrar que tenían la capacidad para mantenernos con vida por el tiempo que se les diera la gana, que también lo demostraron. Ante los ojos de la opinión pública era un secuestro político. Ante los ojos de nuestras familias era un secuestro extorsivo, porque solicitaban dinero. Claro, claro. Y Ay, la gente va saliendo en libertad a medida que acepta la extorsión. a medida que acepta la extorsión, sí. Digamos, en nuestro caso, pues yo no soy de una familia rica. Mi papá era simplemente un trabajador de una empresa Avianca.
somos clase media y podía parecer clase media altísima en Colombia porque teníamos acceso a viajar, a todo esto, pero con tiquetes, ¿sí me entiendes? Sí. Tiquetes con privilegios, todo eso. Entonces, eh, pero ricos no somos. Clase media trabajadora. Pero entramos en la negociación del paquete de Avianca porque Avianca sí pagó $18 millones, pero no tanto por sus pasajeros, no tanto por la tripulación. Avianca pagó $18 millones para que no fuera declarado objetivo militar los aviones, la aerolínea. Y en Entiendo. esa negociación entramos nosotros. Yo soy consciente de que esto puede ser doloroso rememorarlo, pero tengo que formularle algunas preguntas Claro acerca que del sí. cautiverio. Por ejemplo, ¿qué pasaba cuando una persona se encontraba con problemas médicos que, bueno, que fuera de un secuestro pueden ser de relativa fácil solución, pero que en medio de un secuestro puede ser espantoso? Es decir, si alguien en algún momento necesitó un dentista, si alguien, por ejemplo, sufrió una descomposición o una diarrea, si alguien sufrió una fractura, en el caso de las mujeres, si de pronto se encontraban con la menstruación, ¿cómo se enfrentaban con estas situaciones que, insisto, en la vida cotidiana y en libertad pueden ser una molestia, pero vamos, una molestia fácilmente llevadera, pero que en medio de un secuestro imagino que no eran tan fáciles? Bueno, te cuento, un compañero nuestro, Carlos González, un ingeniero de petróleos que tenía menos de 50 años, a él le dio una neumonía y se quejaba que tenía tos, o sea, que estaba mal. No le creían y murió. ¡Qué horror! Murió y le entregaron a la familia los restos de Carlos en una bolsa de plástico negra. Entonces, cuando muere Carlos, ahí nos empiezan como a dar como más como atención cuando alguien se enfermaba porque no querían que les volviera a pasar entregar otro pasajero muerto. Claro. Pero, por ejemplo, a mí me dio úlcera, unas úlceras terribles, pues me daban medicamento. A mi papá le dio algo que se llama, que es muy común, que da en la selva, que es leishmaniasis. Es por la picadura de un animal y Sí, se forman unas llagas horribles y eso es una enfermedad terrible que requiere unas inyecciones por 60 días seguidos. puf, Pero no, y es una droga que como está en esas zonas, la controla el ejército y no está disponible solamente con prescripciones y cosas así. Es una droga muy controlada precisamente para no ayudarle a estos terroristas a que se curen. Y a mi papá, pobrecito, le tocaban tenía 30 dosis y nunca le llegaba la otra dosis, entonces cada vez tenía que volver a empezar el tratamiento, y eso fue desgastante. Pues, yo me enfermé muchas veces, pero de úlcera, dolores de cabeza, cólicos, afortunadamente, para bien o para mal, o sea, cuando uno está en un cautiverio, como que la menstruación, los ciclos menstruales son totalmente irregulares. O sea, a veces llegaba la menstruación, pasaban 3, 4 meses, no me llegaba la menstruación, pero era como una bendición porque pues en esas circunstancias no habían a veces toallas higiénicas, a claro. veces ni siquiera habían papel higiénico. Eso era asqueroso. Bien, estamos hablando de una desatención en el sentido de problemas de salud que podían ser de no mayor relevancia, pero que incluso una persona que murió, estamos hablando de una carencia de higiene que podía ser verdaderamente angustiosa. Supongo que la comida también era mala. La comida era 3 veces al día, cuando había y cuando no eran 2 veces al día. Y siempre el plato principal es arroz, 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 arroz. Y arroz con frijoles en la mañana, arroz con lentejas al mediodía y se repetía lo de la mañana en la noche, arroz con frijoles. O se varía arroz con lentejas, arroz con frijoles, arroz con, ¿sí me entiendes? Pero siempre era arroz. Nunca se vio carne, de vez en cuando estos criminales mataban un mico y era asqueroso y se lo comían.
son son seres sin corazón. Eh, a, a veces también llegaba, no sé, tal vez algún campesino le quitaban una vaca y la mataban. Me acuerdo que también tuvimos un cerdito que tuve la bendición o la maldición de encariñarme con el animal y yo lo crié. Y los cerdos son animales muy inteligentes. Es cierto. Le tenía nombre y el cerdo dormía conmigo y se volvió más grandecito y un día empiezo a escuchar unos gritos desesperados del animal y salgo corriendo a ver dónde estaba y lo estaban matando con un destornillador, pero el destornillador no se lo dieron donde se lo debían dar, en el corazón, y mi animalito salió corriendo desesperado por todas partes. Eso fue, wow. Bueno, me hago Y después se lo comieron. Sí, no, claro, eso se veía venir. Estamos Sí. hablando A mí me de Karen. picó, a Sí, mí me picó, 2 alacranes, un escorpión, y no me dolió tanto como la picadura de un gusano que es verde fosforescente. Mira, me tumbó César, ese gusano, ay, me dejó 5 días en la cama sin poder mover el brazo, con fiebre, con vómito. No sé qué sería ese animal porque nunca más lo he vuelto a ver en la selva. Eh, pero de todos los que me acuerdo, ese. Yo tuve también una culebra, tuve una tarántula, no me picaron, no me hicieron daño, las tuve de mascotas en mi cambuche, pero ese gusano todavía lo recuerdo y me da escalofríos. bueno, estamos hablando de un panorama que es angustioso, decir, en términos de salud, en términos de alimentación, en términos de higiene. ¿Cómo era el trato que recibía? Ah, por lo general era un trato normal, bueno en medio de las circunstancias, pero la última semana, las últimas 2 semanas del cautiverio fueron brutales con la llegada, no, en enero empezó a decaer, a ser insoportable la situación. Yo entré en una depresión que se puede ver en el diario que iba escribiendo día a día, eh, con la llegada de uno de los comandantes que le decían allá el aguado. Era un diablo, era una persona desalmada que disfrutaba haciendo sentir mal a las personas y sobre todo a mí, no sé por qué. Yo era la única mujer en mi grupo. Eh, Aguado, antes de esto, había un muchacho que cada vez que yo no quería comer, iba y me decía: "No, Leslie, usted tiene que comer, no se deje morir, ánimo, usted va a salir de algún día de acá". Y trataba como de hacerme siempre de levantarme el ánimo cuando me veía como muy triste. Entonces iba y me traía la comida y me decía: "Ay, mire, yo le tengo una porción más de arroz", o lo que sea. Entonces, en esa época me acuerdo que el ejército estaba muy cerca de nosotros y ellos decían que si el ejército, o sea, los compañeros nuestros de cautiverio nos decían: "Si el ejército se mete, esta gente nos va a matar. No nos mata el ejército, ellos son los que nos matan para echarle la culpa al ejército". Y yo decía: "No, no puede ser". Entonces yo le conté a este guerrillero que era supuestamente querido conmigo, yo le dije, le decíamos el gordo, le decía: "Gordo, imagínese que están diciendo unos compañeros que si el ejército se mete, ustedes tienen órdenes de dispararnos. ¿Qué tal?". Me dijo: "Leslie, órdenes son órdenes". Le dije: "¿Usted sería capaz, usted que viene todos los días acá a levantarme el ánimo, si a usted le dan la orden de dispararme a mí, usted sería capaz de dispararme?". Y agachó la cabeza y me dijo: "Órdenes son órdenes". Pues Yo dije: parece que era bastante claro, ¿no? Sí, o sea, ahí uno no, esa era la amistad, ¿sí me entiendes? Ese era el trato. Pero este señor, el aguado, la última semana, las últimas 2 semanas fueron un infierno para nosotros porque ellos empezaron a negociar por aparte el caso de nosotros, mi papá y el mío, y empezaron a extorsionarnos, a pedirnos como, en pesos, te lo voy a describir en dólares, eran más o menos en esa época $600,000. Qué barbaridad, por Dios. Entonces,
nosotros no teníamos ese dinero, o sea, es que por más de que se vendiera todo, yo creo que no alcanzaba ni siquiera los $300,000. Y en Colombia, cuando una persona está secuestrada, como que las cuentas, tú no puedes hacer transacciones grandes, no se pueden vender propiedades, no se pueden vender cosas que están a nombre de la persona, porque pues lo hace, era tanto el secuestro en esos momentos en Colombia que se crearon, como decir, políticas bancarias para que no hubieran tantas transacciones de dinero, para que no le sacaran tanto dinero a la gente. Claro. Es absurdo. Y Aguado empezó a negociar con nosotros y recuerdo que dieron la noticia de que nos iban a liberar en la Semana Mayor y de eso se aprovecharon y Aguado entraba y decía, no, el Comando Central decidió que usted se tiene que quedar y su papá se tiene que ir. Y mi papá decía, no, yo no me voy sin mi hija, a mí me tienen que matar para que mi hija la saquen. O sea, primero tienen que sacar a mi hija, yo me quedo. No, que se tiene que ir usted. Y así llegaba a las 2 de la mañana, entraba al cambuche nuestro eh, y decía, no, no aceptaron, se jodieron. Y, o sea, era macabro, era un personaje macabro, nos veía llorando, a mí sobre todo, y como que se burlaba. Con él yo tuve un agarrón muy fuerte y yo me le lancé a pegarle, era un tipo muy alto, pero yo no me di consecuencias y sin embargo los compañeros de él, los otros guerrilleros, como que entendieron que se la había buscado, pero obviamente mis golpes no le hicieron ni cosquillas, o sea, yo hice el ridículo, pero pues yo no me di. Y ese César es una de las personas a las cuales Petro, el presidente de Colombia, el ampón que tenemos de presidente, evitó su extradición a una corte federal a los Estados Unidos por narcotráfico. Bueno, vamos a ver, durante el tiempo de cautiverio sufrieron adoctrinamiento o por lo menos les evitaban el tener que adoctrinarles. No, nunca nos adoctrinaron, nunca, Bueno, no. por lo menos hay un aspecto que no fue tan negativo. ¿Y cómo mantenían la moral cuando vas viendo que pasan los días primero y luego pasan las semanas y luego pasan los meses y no sales de allí y en un momento determinado, en el caso de usted y de su padre, llegaron a pasar el año de cautividad? Hay una cosa que yo se la dije a un locutor que quise mucho, que se llama Ervin Hoyos. Yo le dije, Ervin, usted lo que hace a través del programa de radio por las personas que están secuestradas, usted lo único que hace es darles vida. La radio era para nosotros el cordón umbilical, lo que nos mantenía a nosotros con vida. Un simple radio, porque estábamos todo el día tratando de escuchar noticias, a ver cómo iban las negociaciones con el gobierno. Todo eso nos daba esperanza. Y en una de esas, yo escuché una emisora y le mandé una carta a mi mamá a través de la Cruz Roja diciéndole, yo escucho esta emisora. Y ella le pidió el favor al locutor de esa emisora que se llamaba Juan Carlos y le dijo, mi hija escucha esta emisora desde la selva en algún punto de la noche. Yo puedo mandarle un mensaje a mi hija por acá y decirle que estoy bien, que la espero. Y así lo hacía todos los días. Juan Carlos tenía la generosidad de darle a mi mamá un minuto, César, para que ella hablara. Y entonces empezaron a formar otros familiares haciendo fila y ya no podían darle todo el programa a los familiares de los secuestrados. Y Ervin estaba siempre, creó el programa Las Voces del Secuestro para que familiares se conectaran con personas que estaban en la selva. Bueno, La radio nos mantuvo con vida, la bueno, radio, bueno. Es lo grande de la radio, no cabe la menor duda. ¿Cómo se enteran de que los van a liberar? por la radio, por la radio, porque eh, salió el comandante del ELN, Antonio García, y dio una entrevista desde Alemania diciendo que nos iban a liberar entre 7 y 8 pasajeros de la tripulación del avión de Avianca, del grupo Santo Domingo, refiriéndose más especialmente, y que íbamos a ser liberados entre 7 y 8 personas. Y de esos 7 y 8 personas se agarraron los mandos medios como el Aguado para empezar a negociar por aparte con nosotros sin tener autorización del Comando Central. ¿Y cuánto tiempo pasó entre que tuvieron esas noticias y que finalmente se produjo?
a mi papá y a mí nos dividen por un día y medio. Fue brutal. La despedida con mi papá fue brutal porque yo pensé que me iban a liberar y que a mi papá no lo volví a ver. Y, y al final se dieron cuenta que tenían que liberarnos a los dos, pero pasaron una semana exactamente en esas negociaciones, en las cuales fue una semana, César, sin dormir, sin comer. Mi papá, mi hermano a través de la Cruz Roja, mi hermano es médico, nos había mandado unas 10 pastillas de Ativan, y nos dijo, esto es solamente para utilizarlo en casos de que tengan una crisis de nervios o algo así increíble, tomen media o un cuarto de pastilla de Ativan. Mi papá me dio todas las pastillas de Ativan y me dijo, si ves que van a separar del grupo, solamente si ves que te van a separar del grupo, te las tomas todas. No te van a matar, pero te van a tener que liberar porque vas a estar muy mal. Pero no hubo necesidad de hacer eso. ¿Cómo es la liberación? Ay, la liberación es solamente lo puede saborear alguien que ha perdido la libertad. La liberación es el mejor regalo de la vida. O sea, cuando uno en la ciudad, ustedes no se dan cuenta del privilegio que es estar libre, de caminar por cualquier rincón con libertad. eh, yo no sé si vale la pena perderla para sentir el regalo que tenemos la humanidad de ser libres. La liberación es un momento que a uno se le sale el corazón. Empezamos a caminar hacia la libertad, fueron 3 días sin parar de caminar. Yo ya no daban, los pies no me daban, pero mi papá me decía, nena, un paso más y es un paso más cerca a la libertad. Yo sé que es doloroso, yo sé que ya no podemos más, pero tenemos que salir, tenemos que seguir caminando. Y de pronto vemos un helicóptero de la Cruz Roja. A mí se me para el corazón. Hay un video que te lo voy a mandar porque a mí se me para el corazón cuando veo el helicóptero de la Cruz Roja y yo doy saltos de felicidad porque yo sé que ese helicóptero es el que nos va a devolver a la casa, a la vida, a volver a ver a mi mamá, a mis hermanos, a mi entorno. Y montarse uno en ese helicóptero y ver que se empieza a elevar el rugido de los rotores, del motor. Todavía, César, han pasado 25 años y yo escucho un helicóptero y yo todavía me emociono. A mí el sonido del helicóptero me transporta, me da una alegría infinita. Nadie entiende eso, pero pues a mí me pasa cada vez que escucho un helicóptero y si lo escucho 3 veces al día me pasa. Y llegar uno a la casa, el reencuentro con la familia es maravilloso, pero uno llega como un animalito, porque cuesta trabajo caminar en superficies tan planas. Cuesta trabajo los escalones, porque uno está acostumbrado a los terrenos desiguales. Claro. Cuesta trabajo la luz de la noche. Cuando se prende una bombilla cuesta mucho trabajo. Yo me acuerdo que yo llegué y mi mamá me dijo, nena, tienes los pies muy sucios. Yo me quité los zapatos y dije, me voy a bañar. Y me tocó apagar el bombillo de mi casa, del baño, para poder bañarme, porque me incomodaba mucho la luz del bombillo. Y cuando salí, mi mamá me dijo, ¿no te los lavaste bien? Y yo dije, sí, yo me los lavé bien. Prendimos el bombillo y no eran sucios, eran morados. Los pies míos estaban morados. Bueno, ¿cómo se sobrevive a una experiencia de este tipo que no es una experiencia traumática que dura unos instantes, unos minutos, unas horas, sino que se ha prolongado durante más de un año? ¿Qué sucede con Leslie Cali cuando de pronto sale de esta situación, está en libertad, ha vuelto a casa, sus ojos comienzan a acostumbrarse al destello de las bombillas, empieza a volver a subir escaleras de una manera normal? ¿Qué pasa con el resto de lo que hay en el alma, en el espíritu, en el corazón de Leslie Cali? Y yo empiezo a me doy cuenta que en mí hubo cambios estructurales muy, muy fuertes.
esta personalidad de no guardar lo que sentía me pasó, se me incrementó por la experiencia que vivía, y si a mí algo no me gusta, yo lo voy diciendo, si algo no me parece, lo voy diciendo, si veo que algo es injusto, lo voy diciendo. Entonces, como que me volví una persona sin filtros, y eso es muy bueno, pero eso también es muy malo Es en muy un país como peligroso más Colombia. bien, es Es muy muy peligroso peligroso. más bien. Entonces, eh, yo me metí como empecé mis estudios en la Universidad Javeriana de Derecho, pero no pude continuarlos porque reconocí a el secuestrador que se parecía al exnovio de mi hermana. El hombre estaba en Venezuela, Venezuela lo estaba protegiendo, Hugo Chávez en ese momento lo estaba protegiendo, diciendo que no habían pruebas de que él hubiera secuestrado un avión, que no había un solo testigo y que él estaba retenido en Venezuela por porte ilegal de armas y que no había nada. Fue el primer lío diplomático que hubo entre Colombia y Venezuela. Ese fue el primer lío. José María Ballesta se llamaba el piloto, el aeropiloto, el que secuestró el avión. Y yo dije, no, yo sí me acuerdo de este señor. Yo me acuerdo, este es el que se parece al exnovio de mi hermana. Y decidí hablar públicamente buscando justicia. Qué error tan grande. Eso, no, César, eso fue otro episodio de la vida que me llevó más lejos aún. Yo ¿Por, hablé por qué fue un error grande? porque la fiscalía no estaba en capacidad de protegerme en Colombia. Entonces, entro en un plan de protección a testigos de Naciones Unidas y me mandan para Canadá. Y el tipo entra a la cárcel, pero después sale de la cárcel. Y yo seguía en Canadá, lejos de mi entorno, de mi país, sin poder irme a estudiar derecho, o sea, totalmente alejada de todo. Y en Colombia hoy en día esta gente está, eh, este grupo está totalmente invicto, está de mejores amigos con el presidente, el narcopresidente Petro, sin pagar un solo día de cárcel, y las víctimas viendo cómo todos los días se burlan de nosotros y no hay justicia. O sea, Colombia es un país miserable para las víctimas. No tengo ninguna duda, aunque desgraciadamente me temo que no es el único país miserable para las víctimas, ¿eh? No, César, pero fíjate esto. Hoy en día Antonio García tiene cuenta en Twitter o en X. Otros de tal vez bajos rangos también tienen cuenta en X. Y yo he recibido insultos de ellos en X. Pero a Antonio García me he propuesto en 3 ocasiones y le he tumbado la cuenta en X. Y me amenazan y dicen cosas, pero totalmente salidas de contexto. Yo en esa época, César, era una niña y era virgen. Nunca yo había tenido relaciones sexuales con nadie. Yo tuve relaciones sexuales a mis 22 años casi. En esa época yo era niña. Hay gente en esas cuentas de X, de ellos mismos, que dicen que yo me acostaba con comandantes guerrilleros, que yo me acostaba, o sea, son así de miserables, son así de porquerías. Bueno, la vida posterior de Leslie Cali nos daría para otra entrevista que yo no descarto en el futuro. Quería centrarme sobre todo en este episodio que, como habrán podido captar los oyentes, claro que es extraordinario, claro que es excepcional, claro que es conmovedor y claro que es aleccionador. Pero Leslie Cali después tiene una vida que pasa además por desilusiones políticas. Tengo la sensación de que su visión de Petro ahora no es la que tenía hace no tanto tiempo. Así es. Yo trabajé con Petro en el año 2012 por el tema de los animales. Mi papá fue uno defensor de los animales a ultranza toda su vida, y siempre hemos tenido esa vocación por los animales. Y Petro había hecho unas propuestas de eliminar los vehículos de tracción animal en Bogotá
y necesitaba a alguien que acarreara con esos problemas y de hacer vacunaciones masivas y esterilizaciones masivas y de mejorar zoonosis y convertirlo en un centro de bienestar animal. Y para mí era el sueño de poder trabajar con el tema de los animales, con alguien que creía que sí quería hacer algo con el tema de los animales. Llegué a trabajar allá, pero eso fue, mejor dicho, eso fue otro secuestro, otro secuestro, amenazas. Me gané la enemistad de Verónica Alcocer, que es la esposa o la ex esposa o la de Adorno de Petro, porque estaba enamorada no de Petro, sino de un tipo que se llama John Álvarez, y el tipo, con tal de no tener nada con ella, le dijo que estaba enamorado de mí y empezó una persecución horrible. Y bueno, da para otra entrevista cuando quieras. No me cabe la menor duda. Por cierto, a todo esto y por resumirlo, siquiera para la gente que nos escucha y que no conoce a Leslie Cali, hay que decir que aparte de ese trabajo durante un tiempo en la alcaldía de Gustavo Petro en Bogotá, por supuesto ha sido columnista, ha tenido actividad política, se presentó en una candidatura al Senado por el Centro Democrático, tuvo un cargo diplomático ante la Organización de Naciones Unidas, en fin, no ha estado inactiva ni ha estado pasiva ni cosa parecida durante estos años. ¿Dónde está residiendo después de ese tiempo que pasó con el programa de protección de testigos de Naciones Unidas? ¿Dónde ha ido a parar Leslie Cali, si es que se puede contar? Sí, sí se puede contar. Yo estuve viviendo 8 años en Canadá, regresé a Colombia, después acepté el cargo diplomático en Naciones Unidas, que eso es, también da para una entrevista. Eso de Naciones Unidas es una pérdida de tiempo, es lo más triste ver cómo funciona Naciones Unidas desde adentro. Después me vine para el consulado de Colombia en Atlanta, y cuando ya hubo el cambio de gobierno, acá vive la mayoría de mi familia, eh, solicité un cambio, un ajuste de estatus para quedarme en Estados Unidos. Y mientras que Petro sea presidente, no pienso volver a Colombia. ¿Y qué va a pasar? ¿Se atreve Leslie Cali a hacer un pronóstico o al menos un deseo de qué va a pasar en Colombia el año que viene? Sí, yo creo que en Colombia es muy difícil que Petro o el ala de Petro entreguen el poder por las buenas, porque en este momento Colombia está nadando con los dineros del narcotráfico, de la cocaína, está nadando en corrupción. No hay forma, no hay forma legalmente ni democráticamente de parar este monstruo. Es muy difícil que Colombia tenga otra dirección. Ojalá sea así. Ojalá cualquier persona que no sea de esta ala llegue. Yo quisiera que llegara Abelardo de la Espriella o María Fernanda Cabal, pero es muy difícil porque Colombia nada en cocaína y en los dineros de la cocaína. Y ¿No? Sí, sí. todos estos criminales se están apoyando y se están protegiendo. En estos momentos Colombia es laboratorio no solamente de cocaína, sino también están haciendo armamentos en Colombia. O sea, Colombia es una bomba de tiempo para toda la región. Sí, coincido con ese análisis. Es verdad que la política de Trump está desviando el foco hacia Venezuela por otro tipo de razones en las que no voy a entrar ahora, y eso, entre otras consecuencias, tiene que la gente no esté mirando a Colombia, que verdaderamente coincido en que es una bomba de relojería. Y coincido y me gustaría poderle llevar la contraria y argumentar que está usted equivocada. Coincido en que efectivamente la idea de que Petro y todo lo que significa vaya a ser desalojada del poder es bastante lejana. No digo que sea al 100% imposible, pero efectivamente se ha producido un entretejido tal de intereses delictivos que hace que esa posibilidad realmente sea muy cercana a lo inalcanzable. Me gustaría decir lo Totalmente. contrario, me gustaría decir, estás equivocada, Leslie, o sea, eso no es No, es que así. permearon el Congreso, permearon la Procuraduría, permearon la Fiscalía General de la Nación, o sea, Sí. los entes de control tienen magistrado en la Corte Constitucional. ¿Cómo?
es imposible. Las elecciones, las registradurías a nivel nacional, que son las que llevan el conteo de los votos ahí en Colombia. Colombia toda la vida ha sido un país corrupto, pero se había manejado en ciertas proporciones. Pero hoy en día están desbordados, descarados, y, y, y si a ti te dicen, César, mira, te voy a dar $1.000.000, pero me arreglas este resultado, y tú recibes un sueldo que es de $100, pues la gente dice, no, pues yo agarro el $1.000.000 y que Sí. miren a ver qué pasa con su país. Estamos hablando de mucho dinero en Colombia, de capitales que son imposibles de explicar. Y esta es la gente que va a poner presidente el otro año si es que no se mantiene el mismo. Sí, coincido totalmente. Estoy totalmente de acuerdo con ese análisis. Insisto, me gustaría poder decir, Leslie, estás equivocadísima, tú es que estás todavía traumatizada por el secuestro, estás en un error, pero la verdad es que tengo exactamente la misma visión de lo que está sucediendo. Bueno, Cuando Petro fue elegido presidente, ese día yo estaba muy mal y ese día yo recibí una llamada del presidente en ejercicio, Iván Duque. Y yo estaba acá. Me dijo, Leslie, ¿por qué estás tan negativa? Tampoco es que sea tan terrible. Iván, no sabes lo que Colombia acaba de hacer. No sabes quién es Petro. Petro es el peor cáncer que le puede pasar a Colombia y a la región. Y bueno. lloré, y lloré, y lloré. Lo puedo entender perfectamente. Bueno, Leslie, se dé cuenta o no se dé cuenta, llevamos casi una hora charlando. A mí se me ha pasado Wow. como si fueran 5 minutos. Creo que ha sido interesantísimo todo lo que has relatado y nosotros vamos a acabar aquí. En otra época, cuando estas entrevistas se realizaban en un estudio de radio cara a cara, vis a vis, yo tenía la costumbre de regalar uno de mis libros a la persona que, como el caso de usted, pues nos había cedido con tanta generosidad y con tanta gentileza una parte de su tiempo, le dedicaba el libro, siempre le hacía la advertencia de que no estaba obligada a leerlo, pero esto en el ciberespacio es imposible y entonces siempre dejo una canción, una pieza musical, alguna composición a la persona que, como es su caso, ha sido tan amable y tan generosa con su tiempo para con nosotros. Y en su caso he escogido una obertura de una película que se titula precisamente Secuestrado, Kidnap, que es una película basada en una de las novelas clásicas de Robert Louis Stevenson, y le voy a dejar con esa pieza musical y, por supuesto, le agradezco muchísimo este tiempo que ha pasado con nosotros. Creo que es un testimonio ciertamente extraordinario y además creo que es un testimonio que desgraciadamente sigue siendo muy necesario, sigue siendo muy actual, sigue siendo muy aleccionador. Muchísimas gracias. César, Sí, César, antes de despedirme, yo sí quisiera enviarte mis 2 libros, el que escribí sobre Petro y el que escribí mi diario en el secuestro. pues hablamos ahora después Claro que de la sí. entrevista y por supuesto que solucionamos eso. Un abrazo muy fuerte. Vale, un abrazo. Y con estos compases del tema principal de la película Kidnap, Secuestrado, basada en la magnífica novela de Robert Louis Stevenson, hemos llegado nosotros al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que incluso hayan aprendido una o dos cosillas que les puedan ser de interés y de utilidad. Y, por supuesto, los emplazamos para el lunes de la semana que viene, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y hasta entonces, como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga. El programa La Voz es una producción de Artorius Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión. No se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.